Los científicos, seres imprescindibles para el desarrollo del conocimiento y de las polémicas. Hoy en Los Científicos vamos a charlar con Paula Gabriela Núñez, que es profesora de matemáticas, magíster de historia, doctora en historia. Y claro, no es quien está en cámara está Fernán, que es su primogénito. Nacido el 29 de junio de este año, uno de los pocos días en el que nevó en San Carlos de Bariloche durante el 2012. ¿Cómo te va, Paula? Muy bien, ¿cómo estás, Marcelo? Nacida en Esquel. Nacida en Esquel, en el año 73. No, como caballeros que somos no te habíamos preguntado ni Esteban ni yo la edad, pero... ¿Y hasta qué época viviendo en Esquel? No tengo memoria de eso. Muy chiquitita ya me trasladé porque mi papá trabajaba en las represas hidroeléctricas y de ahí se fue a Mendoza, se fue a Pichanas en Córdoba, después volvió a la Patagonia, Chocón, Alicurá, Rollito, por 3 que me acuerdo así, pero nada, un año en cada lugar viviendo en represas hidroeléctricas hasta los 13 años, donde en Alicurá vinimos ya a vivir a Bariloche. Esquel es un error, ¿no? Esquel es un error, está fundado ahí donde no debería estar. A pocos kilómetros del lago, ¿no? Hay una historia así. Bueno, no conozco, así no me voy a meter en lo que no conozco, pero de hecho mis papás vivían en Trevelin, la colonia galesa. Yo nací en Esquel básicamente porque estaba la clínica, claro. Pero el sitio, como que ellos recuerdan, como el sitio que a mí me cobijó cuando nací fue Trevelin. Alguna vez me contaron que llegaron hasta ahí porque les llegó el cable del telégrafo o alguna historia así, no pudieron seguir. Se quedaron detenidos ahí. No, hoy es divina Esquel, pero está cerca de lugares muy, muy lindos, ¿no? Sí, igual, te digo, no me quiero meter porque no tengo ningún registro, me relaciono con Esquel desde el afecto de saber que nací ahí y ningún tipo de racionalidad ni de conocimiento. ¿Matemática por qué? Ay, porque es bellísima. Cuando yo salí de acá, bueno, yo hice el colegio secundario acá, en el industrial, y me fascinaba la matemática y tenía la ilusión de entrar al Balseiro, hasta que cursé Física 1 y descubrí que pocas cosas me aburrían más que un laboratorio de física. Y ahí, entonces, decidí seguir lo que me gustaba, que era la matemática, y me pasó en el 4º año, cuando empecé a hacerme preguntas sobre el mundo, que la matemática no me las respondía. Y eso fue una sorpresa. Yo creí que la matemática era muy poderosa y encontré un límite de decir, bueno, a ver, acá hay una herramienta donde no llego, y justo abrieron historia en el Comahue. Así que en el último año de matemáticas empecé a estudiar historia y terminé como profesora de matemática y profesora y licenciada de historia. ¿Magíster de historia qué es? Magíster en Historia y Filosofía de las Ciencias. Fue uno de los primeros posgrados que se abre en Bariloche y como era el que estaba, básicamente, me puse a estudiarlo y ahí avancé en algo que también me preocupaba mucho, que es cómo se conoce la naturaleza y el conocimiento de la disciplina ecológica. ¿Cómo hace una ciencia como la ecología, que mira las relaciones entre los organismos vivos para producir conocimiento? Y cómo hacen un laboratorio como el que tenemos acá, que se cotona en Bariloche. Y es muy interesante la forma en que la sociedad se apropia de la naturaleza y al mismo tiempo se plantea un cierto conocimiento. Las distancias que hay entre una y otra cosa son muy llamativas. Digo, tenemos un parque nacional desde el año 34. Uno de los objetivos de creación es la producción de conocimientos científicos. Y no hay diálogo entre la ciencia y hay especies que se están descubriendo ahora, por ejemplo. Eso, bueno, o comportamiento de ciertas especies de historia natural, que hay unos agujeros enormes. Bueno, entonces eso nos habla de, digamos, los límites con que la sociedad argentina particular se relaciona con este parque nacional y la forma en que se va configurando. ¿No predominaba la idea de conservacionismo en el parque más que de ciencia? Mira, en la isla Victoria metieron algo así como 100 y pico de especies exóticas, así que el conservacionismo es medio relativo. Se llenaron los lagos de truchas, o sea, pusieron lo que... Como ciervos. Claro, construían la naturaleza para mejorarla. Es una idea muy fantástica, según uno puede construir naturaleza, y esa es la idea que tenía Parques en esta mina. Y mejorarla además en un modelo eurocéntrico. Eurocéntrico y económico. Estos árboles son mejores porque crecen más rápido, por ejemplo, y es más fácil comerciar su madera, por ejemplo. Esos son el tipo de argumentos que uno va encontrando. Pero esto en la sociedad está también. La idea de los pinos como cosa linda en contra de nuestros árboles. Y como cosa europea.
porque nosotros nos teníamos que parecer a Europa para poder ser aquello a lo que estamos predestinados como destino. Y es maravilloso tener un destino que uno tiene que forzar con nuevos árboles y nuevos animales. Entonces, ese tipo de paradojas son las que yo empecé a recorrer, desde lo que es el conocimiento ecológico, cómo llega, y bueno, y después avanzando en cómo se va configurando la sociedad local. Hay especies que se vieron totalmente atacadas. Pienso en el pudú, por ejemplo, ¿no? Sí, yo igual no soy experta en biología, así que me da miedo avanzar sobre conocimientos que no tengo, pero sí, hay especies que de golpe ven, digamos, el nicho que tienen, con el que tienen que alimentarse totalmente cercenado por otras especies. Bueno, y desde lo que es historia y ecología, ¿qué conclusiones sacás o qué preguntas te haces que no podés contestar? No necesariamente conclusiones. No, está bien. Básicamente, cómo se construye un paisaje, cómo se mira una montaña y se ven cosas distintas. Por ejemplo, en la década del 20 se miraba esto y se veían colonias agrícolas. Se veía esto como la gran, hasta los años 20, o sea, desde el siglo XIX hasta los años 20, esto era un ejercicio de colonia agrícola. Y de golpe pasó a ser un paisaje intangible que no había que tocar. O sea, ¿cómo pasamos una imagen con a la otra? aparición del turismo? No, el turismo me parece es el principio, o sea, tenemos... Digo, pero el avance del turismo como industria sin chimenea... De hecho es en el peronismo, ni siquiera es en los 30, porque vos vas siguiendo la cantidad de turistas que llegan en la época de Bustillo, y creo que como máximo llegan a ser 600 por año. Es muy poco para decir, esa es una industria. Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cuál era la economía si no era esta? Porque es muy poca gente para mover la economía. Pero algo vislumbró Bustillo, porque si no, ese hotel, ese centro cívico... Bustillo construyó, Bustillo decidió cuál era el destino. Después, con el turismo social, Perón, digamos, la llenó de gente. Pero lo que Bustillo hizo fue marcar, esto tiene que ser para esto, y no me importa nada más. Y no hay pasado, hay solo el futuro, o sea, un inicio ahora y un futuro que me imagino.